¿Cómo están? Buenas noches. ¿Oramos? Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esto, por este tiempo. Te pido, Señor, que toda palabra ociosa quede fuera de nuestra boca y de nuestra mente. Danos la sabiduría que necesitamos para poder entender, comprender y poder asimilar cada una de las palabras que están en tu palabra. Háblanos al corazón. Te damos gracias, Señor, dejamos todas las cargas del mundo en tu cruz y nos disponemos a aprender de vos, Señor, a que nos llenes de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar. Capítulo 4 de Juan. ¿Se acuerdan que cada capítulo estaba dividido como en títulos aleatoriamente según el que los había traducido? Bueno, el capítulo 4 de Juan tiene dos grandes títulos, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y Jesús sanando al hijo de un noble. Acuérdense que hay el capítulo de Juan, el libro de Juan se caracteriza por una cosa muy particular. Tiene encuentros, son 7, tiene señales o milagros, que son 7, y hay 7 veces que él dice yo soy. Hoy vamos a ver uno de los encuentros. La semana pasada o la vez pasada vimos el encuentro de Jesús con Nicodemo, hoy con la mujer samaritana. Y también una de las señales, porque Juan lo llama señales, no milagros, que es que Jesús sana al hijo de un noble. Y hay 3 temas importantes que tenemos que ver en este capítulo. Primero que acá vamos a encontrar una lección especial para cada uno de nosotros en cuanto a lo que es el evangelismo. El evangelismo es llevar el evangelio a todos lados y las formas en que los tenemos que llevar. El significado de lo que se llama verdadera adoración, que vamos a estudiarla o vamos a verla, y también un tema que es la siembra y la siega. Toda vez que sembramos una semilla, vamos a cosechar, ¿sí? Bueno, el primer versículo dice, y cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recuerden que Galilea era el centro de el centro en donde él había puesto, como quien dice, su lugar o su cuartel general, su tierra. Y en el versículo dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Volvemos al plano. Judea estaba acá abajo, en el medio estaba Samaria y allá estaba Galilea. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Por qué salió de Judea? Según el plano, el horario, la ruta establecida por el Padre, él tenía que seguir una serie de caminos o pasos. Y esa ruta la iba a seguir al pie de la letra porque él vino a este mundo, ¿a qué? A cumplir la voluntad del Padre. ¿Sí? Ahí al principio del versículo habla de los fariseos. Ni a los fariseos ni a los líderes judíos le había agradado que Juan el Bautista sea popular, ¿sí? Entonces, menos le estaba agradando a esos fariseos que se ponía cada vez más popular Jesús. Y ellos se debían haber sentido bastante alertados y sabían en el fondo del corazón que si Jesús crecía, ellos iban a perder.
¿sí? ¿Y qué iban a perder? Popularidad, influencia, posibilidades de ser o de tener una influencia económica, que era su gran negocio. Entonces, a la vista de esta situación, Jesús se va y abandona Judea. Eran los principios del ministerio de Jesús. Jesús no quería chocar contra los fariseos ahora, porque él sabía muy bien que los fariseos eran los que lo iban a terminar llevando ¿a dónde? A la muerte. Entonces, en el próximo versículo, en el 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a explicar un poquitito. Aquí hay un punto que es interesante histórico. ¿Por qué los judíos y los samaritanos se peleaban? ¿Por qué no se querían entre ellos? ¿Por qué se aborrecían? Si ven ahí abajo, donde dice 4, 1 y 6, eso es Judea. Ahí está Jerusalén, está Ramá, Emaús, está Betania, está Belén. Más arriba está Samaria y más arriba está Galilea, donde dice 3. De este lado del río Jordán tenemos Perea y Decápolis. Esas eran las grandes zonas en las que estaba dividido Palestina en ese momento. ¿Sí? Eran tanto la bronca que había entre los judíos y los samaritanos que una persona que iba a hacer un viaje, en vez de ir derecho a Galilea, iba a Perea, cruzaba el río, pasaba por Decápolis, volvía a cruzar el río y llegaba a Galilea. ¿Cuál era el problema que se presentaba? El problema viene de muchos años antes, cuando el rey asirio conquista el área de Samaria. Esas personas que pertenecían a esa zona pasan a ser conquistadas y por otro lado se empiezan a cruzar racialmente con los asirios. Entonces, no eran judíos puros, punto número 1. Punto número 2. Los samaritanos no estaban de acuerdo, después de que se recupera la libertad, en que el templo se haga en Jerusalén, porque Jerusalén quedaba lejos, ellos querían un lugar más en el medio, donde ellos decían, me lo ponen ahí en el medio y podemos ir todos. Bueno, entonces estaban en desacuerdo, y por su unión racial, los samaritanos tenían también idolatría. Entonces una de las grandes preguntas que se hacían los samaritanos es ¿por qué los judíos dicen que tenemos que ir a adorar a los judíos? En donde adoran los judíos, en el templo. Y bueno, esa pelea hacía que judíos y samaritanos no se quisieran para nada. Entonces, en vez de hacer el viaje que hacían todos, que era Perea, Decápolis y Galilea, Jesús pasó por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Acá, recordemos en el Antiguo Testamento, el patriarca Jacob compró una tierra y se la dio como herencia a sus hijos. Entonces, en esa tierra José descansa y esa tierra se llama Sicar. Esa ciudad se llama Sicar. Hay ahí un entredicho, porque puede ser que en vez de llamarse Sicar se llame de otra manera. Hay una cosa rara, hay un pozo de agua, que es el mismo famoso pozo donde la samaritana va a buscar el agua, que tampoco se sabe por la historia que Jacob le haya heredado a José un pozo. Pero bueno, ellos como sostenían y amaban la historia y amaban a Jacob como patriarca, sostenían que ese pozo y esa tierra era la herencia o la heredad de Jacob. Y Jesús llegó a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, como dice ahí, junto a la heredad de Jacob, y
Sabemos que, dice la historia en el libro de Josué, que Jacob había comprado un terreno cerca de allí donde los huesos de José fueron sepultados. Sin embargo, como decíamos, puede ser que en vez de Sicar sea la ciudad de Siquem. Y no sería lo mismo porque no están en el mismo lugar. Vamos a dejarlo así, vamos a tomar la palabra en forma literal. Y ahí nomás, al noroeste, ahí poquito cerquita, estaba el monte Gerizim. ¿Qué es el monte Gerizim? Es el lugar donde los samaritanos iban a adorar. O sea, como ellos no querían ir a Jerusalén o no podían, se hicieron su propio templo e iban a adorar ahí. Pero no solamente adoraban a Dios, a Jehová, sino que adoraban a otros cuantos dioses más. Y estaba allí el pozo de Jacob, un pozo de agua. Recordemos que en la zona de Palestina, que es desértica, cerca, las ciudades se construían cerca de un pozo de agua. Y había que ir a buscar agua al pozo. Hoy abrimos la canilla en todos lados y tenemos agua. Ellos no tenían agua, había un pozo y ese pozo era propiedad de una familia o de un grupo o de una ciudad y ahí se iba a buscar agua. Y era como la hora sexta. Según la hora romana, la hora sexta serían las 6 de la tarde, pero al parecer están hablando de la hora judía, donde correspondería a las 12 del mediodía. ¿Por qué es importante esto? Porque la samaritana tenía una muy mala reputación en la ciudad. Entonces, como era una reputación muy mala, no iba a ir a la mañana temprano, que hacía menos calor, o a la tardecita a buscar el agua. Iba a las 12 que no había nadie, porque no quería que ninguna otra mujer la vea. Y las que iban a buscar el agua eran las mujeres. Así que vamos a tomarlo de esa manera. Era la hora judía y eran las 12. ¿Sí? ¿Y a quién se encuentra ahí? A un hombre cansado del camino, totalmente humano, que era Jesús, descansando en el pozo. ¿Y qué hizo Jesús cuando llegó al pozo? Agarró a los discípulos y le dijo, vayan a la ciudad, que estaba ahí nomás, y compren comida. Ahora, cualquiera podría decir, si Jesús multiplicó los panes y alimentó a 5.000, podría haber dicho, quédense acá que vamos a hacer un asadito, y el tipo inventaba el asado de una costillita. No. Primero y principal, que esto es muy importante que tengamos en cuenta, no hizo eso porque él no hacía milagros para satisfacer sus propias necesidades. No hacía cosas para él. Él se sujetaba al orden normal de las cosas. Necesitaban comer, iban a comprar comida. ¿Sí? Y vivía como las demás personas. Esto es importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si Jesús hiciera milagros para cada cosa que necesitara, bueno, no hubiera cumplido con el plan establecido por el Padre. ¿Sí? El objetivo principal de los milagros no es facilitarnos la vida a nosotros, sino que es demostrar la gloria de Cristo al mundo. ¿Sí? Dice en el versículo siguiente, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. Él había elegido la ruta a Samaria, porque ahí está lo más importante. Él iba a buscar a una mujer que iba a ir al mediodía a sacar agua al pozo. Cuando vos venís a la iglesia por primera vez y no sabés muy bien para qué viniste, es porque Dios te fue a buscar y te trajo acá. Y esto es el ejemplo en la palabra. Dios fue a Samaria. No se fue a un hotel a pasar la noche, se fue a Samaria. Muerto de calor, a buscarla a esa mujer, a una samaritana, a una mujer pecadora. En la hora más calurosa y extrema, que no era la hora apropiada para sacar agua, esta mujer era la única
que había elegido ese momento del día para hacerlo. Y la omnisciencia y la omnipotencia de Dios lo llevó a ese momento. La mujer no quería comparía, algo que el Señor le convenía también. ¿Por qué? Porque al estar solo con la mujer le iba a poder hablar más fácil, ¿sí? Y no iba a haber nadie alrededor. Iba a tener una conversación personal. Cuando vos querés buscar que la persona confiese sus pecados, buscás que esa persona esté con vos sola, no con 20, porque va a ser mucho más difícil que se convierta, que se arrepienta. Jesús lo que no quería era interferencias, no quería nada que la distraiga. Aquí vemos entonces que el Señor estaba buscando a esta mujer y eligió el momento más adecuado. Y comienza el encuentro que nos puede servir de ejemplo de lo que hablábamos hoy. Uno de los puntos era el ejemplo de la evangelización. El Señor acá nos muestra cómo evangelizar. Y le pide un favor. Mirá cómo hace para empezar a hablarle a la mujer. Le dice, tengo sed, ¿me das un poco de agua? Jesús, que es el agua de vida, le está pidiendo agua a ella. ¿Sí? Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le mandó una contestación horrible. Le pegó con los tapones, ¿sí? La mujer samaritana se puso insolente, atrevida, impertinente, y puso bien en claro que había una distinción racial. Y Cristo no recogió el guante, no reconoció las divisiones y las enemistades entre los hombres. Ya sea que estás del lado de los samaritanos o del lado de los judíos, Él no hubiera hecho nunca una distinción por raza, por religión, por sexo o cualquier otro aspecto. Y si quieren lo podemos discutir toda la vida. Porque aunque Dios tenga a una persona pecadora, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. La razón es que todos los seres humanos estamos necesitados de salvación por igual. Tanto judíos como samaritanos, tanto blancos como negros, tantos pobres como ricos. Todos somos pecadores, todos necesitamos de Él para ser salvos. ¿Y Cristo qué hizo? Fue y trató con cada uno de ellos. Lo primero que la mujer percibió de este judío es que no era como todos. Le llamó la atención, le produjo curiosidad, inmediatamente cambió de actitud. ¿Y cómo cambió de actitud? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús tenía mejor agua que la del pozo. Tenía agua para vida eterna. Jesús tenía todo lo que uno necesita para vivir y estaba dispuesto a compartirlo con ellos y con todos. Entonces, partiendo del agua, que era una cosa material, comienza a hablarle acerca de la realidad espiritual, el don de Dios. El don es el regalo de Dios, es la gracia. Empieza a hablarle de el agua viva. Si conocieras, le dice. Es cierto, ¿qué puse ahí? Usa un cierto toque de misterio porque no le habla de una manera distinta. Y no tengo los anteojos, me los olvidé. ¿Cuál es la finalidad? Causar en la mujer un cambio, que se ponga a reflexionar sobre lo que le está diciendo y que le dé algo de extrañeza a lo que le está diciendo. El tipo está hablando de una manera distinta, no es como cualquier judío. Luego le habla del don de Dios, porque la mujer no tenía ni idea de lo que podía ser un regalo, y menos un regalo de Dios. La vida había sido dura con ella. Por último le habla de sí mismo. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, aunque no tenía ni idea, Jesús le trae el regalo de Dios al mundo. Y el mundo es el pecado. En él Dios ha manifestado toda su gracia, misericordia, justicia, perdón y sacrificio. ¿A favor de quién? A favor de los hombres. Por eso vino, por los hombres.
Cristo quería compartir con la mujer la verdad bíblica, apuntaba a una vida eterna con todas sus bendiciones inagotables. Vos y yo no tenemos a Cristo en persona acá, pero lo tenemos en el corazón. Él tocó nuestro corazón, Él nos limpió, nos hace que el Espíritu Santo more en nosotros y nos promete vida eterna y una bendición inagotable. Si ustedes van y leen el primer capítulo de Efesios, habla de todas las bendiciones que Dios ya nos dio. Y son todas. Ya las tenemos por ser hijos de Dios, por ser herederos y coherederos. Capítulo 1 de Efesios, bendiciones celestiales. En cualquier caso, dice ahí, es importante notar también que aunque este agua viva está a la disposición de todos los hombres de forma gratuita, solo aquellos que la piden se podrán apropiar de ella. El agua viva está para el pecador y para el no pecador, para el creyente y el no creyente, pero aquel que la pide es el que la va a recibir. Aquel que la acepta a Jesucristo porque se le predica sobre Jesucristo, se le predica sobre el amor, se le predica sobre el pecado, y entiende lo que es el pecado. Esa persona, cuando se arrepienta, cuando su fe es despertada, puede recibir el agua viva. Para todos. En el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? A ver, humanamente, cualquier persona pensaría, ¿y vos de dónde vas a sacar el agua viva? Y Nicodemo que dijo, ¿y cómo tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter de nuevo en la panza? Ella también se dio cuenta de eso, o no se daba cuenta. Pero hay un cambio. Antes lo había maltratado y ahora le dice Señor. También podemos ver que se identificó como descendiente de Jacob, porque era muy importante para el samaritano, por más que era un judío echado de menos, que ellos querían, amaban a Jacob, a toda su descendencia, y ellos se consideraban verdaderos judíos. Los judíos eran los que lo consideraban samaritanos o malos. Eran orgullosos por su padre Jacob, del cual pretendían que iba a descender por medio de los hijos de Efraín y Manasés en algún momento un Mesías o un Cristo. Así pues, la cuestión es que la mujer lo que planteó es importante. ¿Es Jesús mayor que Jacob, el padre de la nación judía? ¿Quién es Jesús?, se preguntaba. Entonces, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua va a volver a tener sed o volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La respuesta del Señor quita todas las dudas de que Él era infinitamente mayor que Jacob. Y lo primero que hace es mostrarle a la mujer que el pozo de agua de Jacob no lograba calmar definitivamente la sed, porque eran dos formas de sed distintas. La que tenemos natural, que tenemos que beber para poder vivir, pero la más importante es la sed espiritual que todos tenemos y que el único que la puede dar es aquel que es la fuente de agua viva. Jesús aclaró aquí que no está hablando de un pozo de agua y no está hablando del pozo de Jacob. Hay multitudes hoy en día que, figuramente hablando, acuden a las charcas del mundo buscando satisfacción física y no satisfacción espiritual. Y en esas charcas lo único que toman es bebidas contaminadas que les ensucian el cuerpo, las ropas. Y Jesús te ofrece agua viva, la fuente interior, donde va a brotar agua viva de abundancia como respuesta a la fe de esa mujer. Es la fuente de agua viva. Si no vamos a esa fuente de agua viva, vamos a volver a tener sed siempre y vamos a terminar buscando
en los charcos del mundo. El alma humana tiene necesidades profundas que nada, pero absolutamente nada material puede saciar. ¿Les gusta que hay mucha cantidad de camionetas grandes, cada vez más grandes y más grandes y más grandes? Podés comprarte un autito más chiquito, pero cuanto más grande y larga sea la camioneta, más satisfacción podés tener. No, porque después va a salir una más grande y te vas a comprar una más grande. ¿No? Lo mismo que la ropa. Tengo 20 pantalones, me quiero comprar 5 más, por ejemplo, si puedo. Y si no puedo, estoy loco porque no puedo. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, dice la palabra. Pero Cristo acá hace una promesa universal, una verdad bíblica. Solo Él puede llenar el vacío de nuestro interior y darnos una felicidad duradera. Cuando vos vas y encontrás a una persona que se droga, ¿sabés qué? Una de las preguntas claves que le podés hacer es, ¿qué sentís? Me falta algo, me siento vacío. Flaco, ¿vos querés dejar de sentirte vacío? Si tenés a Jesucristo vas a sentirte lleno. Vas a tener felicidad plena. Eso es lo que te falta. Por más que te metas alcohol, droga, por más que te metas lo que te metas en el cuerpo, no vas a tener una felicidad duradera. Y el día que lo hagas, no vas a necesitar meterte otras sustancias en el cuerpo. Es una lucha, nadie lo niega, pero llena el vacío de nuestro interior. Así pues, frente a esas aguas estancadas que tenía el pozo de Jacob, el Señor ofrece un manantial de agua saltando para que no tengamos sed nunca más. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía estaba con dudas, ¿sí? Tenía sed de agua espiritual, sí, pero le resultaba difícil de apartar ese pensamiento natural de que en el pozo era donde estaba el agua. La mujer en ese momento llega a pedir que le dé de esa nueva clase de agua, pero no deja de pensar en el agua física. Entonces Jesús se refiere a verdades espirituales y eternas, no se refiere a las verdades que tienen que ver con lo mundano, con lo de todos los días. Ella pensaba en su propia comodidad porque no iba a tener que ir al pozo y de paso no iba a ir a la hora del mediodía para esconderse de las otras mujeres que la llamaban prostituta, porque tenía 5 maridos. La mujer samaritana es un buen ejemplo de las dificultades que el hombre natural tiene para entender la palabra de Dios. ¿Entienden esa frase? El hombre natural, el que no conoce a Dios, dice la palabra, que aquel que no conoce a Dios y es un hombre natural, la palabra es locura. Vení para acá, que está allá en el fondo. Vení, dale, acá te quiero, vení. ¿Entienden? Las dificultades para entender la palabra de Dios tienen que ver con nuestra fe. ¿Sí? Aquel que no tiene fe va a decir esto es un cuento de hadas. Y no es un cuento de hadas. Versículo 16 hasta el 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí la remató, la dejó picando. ¿Por qué? Porque la omnisciencia, la omnipotencia de Jesús era tremenda. Y el agua estaba a disposición de todos, pero la condición es precisamente tener sed, es saber que tenés una necesidad. Y tenía que reconocer que la necesidad era su pecado. La samaritana estaba descubriendo que no había nada que pudiera ocultarle. Que tenía delante a uno que no solamente era judío, contrario a los samaritanos, sino que sabía todo de su vida. La mujer respondió de una forma
muy brusca y cortante. No tengo marido, le dijo en el versículo. No tener marido no es ningún pecado. Podía estar soltera, ser viuda, podía estar libre y no por eso sentirse acusada, pero tenía razón en cuanto a eso, vivía en adulterio. Y nuestro Señor insistió en que cuando uno viene a Él tiene que reconocer y confesar su pecado. Entonces, cuando vos aceptás a Jesucristo, primero tenés fe. Le pedís al Señor que sea tu sanador, tu salvador, y después te tenés que arrepentir de los pecados. Y la samaritana tenía que arrepentirse de los pecados. Si no se arrepentía de los pecados, no podía acceder al agua viva. Todos los secretos tienen que quedar al descubierto delante de Él. Pero ella sabe cuáles son los secretos. Ahora vos tenés que ponerlos adelante de Él, con tus palabritas. La idea de una unión para toda la vida en este mundo parece que quedó obsoleta. Un matrimonio ya parece que quedó obsoleto, ¿no? Mi hija se fue a vivir con el novio, no se casó, quedó obsoleto. Pero el ejemplo de Jesús es maravilloso porque llamó a las cosas por su nombre. Y tomemos nota que al intentar ganar almas para Cristo nunca hemos de evitar la cuestión del pecado. Solo los que reconocen el pecado pueden ser salvos. Y reconocerlo involucra que para Dios sea la causa para poder justificarte, hacerte justo. ¿Cuán pocos son los que están dispuestos a admitir su situación? Por lo general los escondemos y escondemos pecados, pecaditos. A mí me sigue gustando esto, lo dejo para más adelante, total. Unos años más y después le pido perdón al Señor. No, el tiempo es hoy. Juan el Bautista decía, bautícense para arrepentimiento y el tiempo es hoy, porque mañana podemos no estar. Y si mañana nos toca estar en la presencia del Señor, ese pecadito tiene el mismo valor que el gran pecadazo que te podés haber mandado. Entonces, aceptar a Jesucristo es una, y segundo, reconocer tus pecados y pedir perdón. Todos los días de tu vida, todas las horas de tu vida. Versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Acá hay dos cosas. Parece que sos profeta. Jacob, los que descendientes de Jacob no esperaban a un Mesías, esperaban a un profeta que iba a venir, ¿sí? Y de esto se toman los testigos de Jehová, porque dicen que Jesús es un profeta, que no es el Hijo de Dios. Pero igualmente festejan el nacimiento del Hijo de Dios. Es medio raro. ¿Sabes? La mujer no niega que Jesús haya dicho todo eso sobre ella y que no puede ocultarle nada y está sorprendida, está admirada, ¿sí? Y que llega a reconocer que fue un profeta o que fuera un profeta, ¿sí? La única parte de la Biblia que los samaritanos leían era el Pentateuco, los 5 primeros libros. Ahí dice que iba a venir en algún día un profeta. Por eso se agarraban de eso, y no un rey, sino un profeta. Y aunque parezca extraño, esa religiosidad es la que lleva a la falta de fe. Los samaritanos eran religiosos, los fariseos eran religiosos, y ninguno tenía la fe necesaria para poder entender que ese que estaba ahí, tomando agua en el pozo, era el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el principio del fin, el Alfa y el Omega. Porque la religión mata. La religión no es una relación. Yo tengo que creer en Dios, tener una relación con Dios, pero no una religión. Un conjunto de normas que tenemos que cumplir. Otra cosa. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque, a ver si está acá. Bien, acá está explicado.
Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué les quiere decir Jesús? Tengan en cuenta una cosa, muchachos, le dice a los samaritanos y le dice a la samaritana. Va a venir el momento y la hora ya viene en que ni en este monte ni en Jerusalén vas a tener que adorar, porque cuando yo muera, Dios va a estar a disposición tuya y vas a poder tener una relación con Dios. El velo se va a romper y Dios va a quedar expuesto y vos vas a poder hablar con Dios y vos vas a poder decirle todo lo que quieras a Dios y vas a tener una relación con Dios. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Dice ahí, el Señor no evitó entrar en el tema, sino que lo abordó de frente. La única forma de abordar algo es con la verdad, no por atrás ni por el costado. Jesús, cuando tenía que entrar a hablar con una persona, entraba a hablar, si era posible, de frente. ¿Sí? De última, hacía como la samaritana, que le pedía agua, pero cuando tenía que tocar el tema, lo hablaba de frente. Dice, si solo existe un Dios, ¿por qué entonces hay tantas religiones? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Dónde debemos adorar? Es lo que se preguntaba la samaritana. Porque les daba fiaca viajar hasta Jerusalén. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de esta cuestión? Con claridad, la claridad que lo caracterizaba, agarró a la mujer samaritana y le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No digo una respuesta ambigua, sino una respuesta contundente. El Antiguo Testamento decía que los israelitas debían adorar en el lugar que Dios escogiera para adorar. ¿Por qué la frase la salvación viene de los judíos? Cualquier judío hubiera pensado, y los fariseos decían, bueno, está bien lo que dice, porque nosotros somos hijos de Abraham. No. ¿La salvación viene de un judío como era Abraham? No, la salvación viene de un descendiente de Abraham, de Jesús. Por eso, ahora nosotros adoramos en cualquier lugar. ¿Se acuerdan el segundo punto? El primer punto que íbamos a ver era la evangelización, el segundo era la adoración. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Parece un trabalenguas, típico de Juan. Pero es una frase que si la tomamos y la analizamos y la leemos varias veces, nos explica muchas cosas, pero nos recalca muchas cosas. El lugar donde se adora a Dios no es lo importante. Es lo mismo, los católicos buscan la mejor catedral, ¿sí? La más linda, la más grande, la que tenga las mejores, pero no es importante el lugar. Lo que es relevante es cómo adoramos a Dios, no dónde. Nuestro Señor le contestó muy adecuadamente, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, anda volando por acá, no en un determinado lugar. ¿Y el énfasis aquí se refiere a optar por un lugar u otro? No, se refiere puntualmente a qué es la manera de adorar, en verdad, conforme al Espíritu de Dios y a la verdad de Dios. Por eso la frase es, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Que adoren a Dios, que es un espíritu, y con la verdad. ¿Sí? Con la verdad de tu corazón, esté como esté, perfecto o hecho bolsa, pero adorar. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Es el nombre que Dios usó para decirle a Moisés, por ejemplo, cómo tenía que
hacer o decirle al pueblo quién lo había mandado. Decirle que te mandó yo soy el que soy. La mujer samaritana tenía un interés profundo y un vivo anhelo en su corazón. O sea, ya le había prendido fuego el corazón. ¿Viste como los primeros amores que tenemos? Ya estaba convencida, convertida, se había dado cuenta de lo que era el agua viva, se había dado cuenta de la majestuosidad y sublime declaración de Jesucristo, y esta mujer ahora se hallaba cara a cara con el Salvador del mundo, con el Mesías. La pregunta que me gustaría hacer hoy a vos, a mí y a todos, ¿alguna vez estuvimos cara a cara con Jesucristo como esta mujer? ¿Alguna vez estuvimos adorando, alabando, orando en nuestra pieza, en nuestro lugar, y estuvimos cara a cara con Jesucristo? Es una sensación y una situación hermosa y la tenemos que buscar, porque aunque te parezca mentira, cuando vos no lo ves ni lo sentís, Él está abrazándote igual. Aunque vos estés de rodillas y te duelan las rodillas, Él está poniendo mantitas abajo de la rodilla para que no te duela. Esa es el encuentro cara a cara con Jesús que nosotros vamos a tener en este mundo. Para después llegar a un mundo nuevo, a una vida nueva, donde vamos a estar cara a cara con Él. Y esta mujer se encontró un día. Ella se halló en su presencia, porque el mismo Señor le respondió, yo soy el que habla contigo. Maravilloso. Versículo 27 al 29 dice, en esto vinieron sus discípulos. Habían ido a comprar chorizos, salchichas, pancito. Y vinieron los discípulos y se maravillaron porque hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué le preguntás o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron todos de la ciudad y vinieron a él. No fue a buscar a las mujeres, fue a buscar a los hombres. Y dejó el cántaro. Esta mujer había aceptado a Jesucristo por fe, igual que el ladrón en la cruz. Entonces corrió a la ciudad para contárselo a todos. Algunos de estos hombres tenían relaciones con ellas. Estaban muy interesados en saber si este Jesús de quien ella hablaba podía de veras contar todo lo que ella había hecho. Por tanto, salieron todos de la ciudad. Los hombres vinieron a ver a Jesús a causa del testimonio de la mujer. Los hombres van a ir y las mujeres van a venir a Jesús a causa del testimonio que vos y yo demos. A causa de cómo reflejemos como un espejo a Jesucristo. El hecho de que la mujer testificara a otros fue una evidencia de su fe. ¿Vos das testimonio de Jesucristo? En el trabajo, en la escuela, en todos lados. 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Como diciéndole, che, me mandaste hasta la ciudad a comprar y ahora no vas a comer. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, todavía no había terminado la obra que él estaba haciendo. Eso es lo que le quiso enseñar a los judíos, a los discípulos. Entre los judíos había un precepto rabínico que decía, nadie hable con una mujer en la calle ni con su propia esposa. Fíjense las estupideces que hacían los fariseos y judíos y que hoy en día lo siguen haciendo. Nadie hable con una mujer en la calle ni con su esposa. Y los discípulos consideraban a Jesús como un rabí, o sea, como un maestro. Por lo tanto, les parecía que estaba actuando por debajo de su dignidad. ¿A ustedes les parece que actuó por debajo de la dignidad? Porque nosotros vivimos por gracia. Él vino a imponer la gracia. Él tiró por abajo todas las leyes de los rabinos, todas las leyes judías. La mujer dejó su cántaro. Esto es un detalle muy significativo, porque ella venía a buscar agua. Ella dejó su cántaro porque ya no necesitaba más el agua. Ahora tenía el agua que brotaba
para siempre. El agua que hace que no tengamos sed. ¿Qué podemos pensar de todo esto? ¿Dejó el cántaro para que Jesús bebiera? No. ¿Lo hizo para llegar más rápido a la ciudad porque había pensado que tenía que urgentemente comunicarlo todo lo que había escuchado? No creo. Lo dejó porque sus bienes materiales habían dejado de tener importancia y ahora tenía importancia Jesús. Y yo te pregunto, ¿y tus bienes materiales? No podemos servir a dos dioses al mismo tiempo. O servimos a uno o servimos a otro. Pero Dios no te dice que largues todo, que vendas todo y que andes en tarlipes. Esto queda grabado. Dios no te dice eso. Dios te dice que podés vivir con lo que Él te da, con lo que Él te bendice, pero no tenés que desvivirte por esos bienes materiales. Por eso ella dejó el cántaro, porque era un bien material que ya no era tan importante como seguir a Cristo. El motivo por el cual Jesús pasó por Samaria fue hacer la voluntad del Padre, alcanzando a esa mujer. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él estaba cumpliendo con el plan del Padre. La samaritana se convirtió y ahora era transmisora de lo que ella había recibido, la revelación de Jesús, el Cristo, el Mesías, y no se lo guardó para ella, sino que salió corriendo a contárselo a todos. ¿Se convirtió en qué? En una evangelista. ¿Se acuerdan del pasaje de Jesús y los discípulos yendo al otro lado del mar a ver a un endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno, después de que fue liberado, le dijo, Señor, yo me voy con vos. No, vos te quedás acá y andá a dar testimonio de mí. Otro evangelista. Entonces cada uno de nosotros, cuando recibimos el Evangelio y empieza a obrar en nuestras vidas, nos convertimos en evangelistas, querramos o no. Del 35 al 38 dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Claro, fíjense lo que había dicho Jesús. Jesús había dicho, mi comida es que se haga su voluntad y que acabe su obra. Entonces los discípulos le dicen, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, le dice Jesús, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús ya los veía a los campos listos para ir a buscar la cosecha. La cosecha no es el grano, la cosecha es la semilla sembrada, la gente convertida y terminar la obra. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Todo esto tuvo lugar en el mes de diciembre por el calor y por la fecha del almanaque, aproximadamente el 27 de diciembre. El tiempo de la siega en esa región sería en el mes de abril. En esta época en que vivimos, nuestro trabajo es sembrar. Vos y yo tenemos que sembrar. Tenemos que tirar la semilla. Y después la semilla va a dar fruto. Y después va a venir otro que va a cegar. Otro que va a recoger el fruto. El que va a recoger el fruto va a ser Jesucristo. Pero es también la forma de acabar la obra. Implicaba atender a los samaritanos en la ciudad que estaban recibiendo el testimonio de la mujer. Porque Jesús podría haber dicho, bueno, listo, ya está, me voy, pero no, se quedó para recibir a todos los que habían recibido lo que la mujer les había dicho. Y el Señor con su espera nos enseña la importancia de terminar lo que empezamos. El trabajo que empezamos lo tenemos que seguir y lo tenemos que terminar. Si vos le hablas a una persona, pero después te desentendés de esa persona, no estás completando el trabajo.
tenés que seguirla, tenés que llamarla, preguntarle. No, para joder, borralo. No para molestarlo, como hacen algunos, para reforzarlo, para saber mostrarle que no quedó en una emoción, sino que queda en algo más, y que ese algo más vos lo tenés que ir llevando. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Querés que oremos por vos? El trabajo hay que terminarlo. Lo que empezamos lo tenemos que terminar. Otra de las cosas que nos enseña este capítulo sobre la evangelización. Y fíjate que Dios ya veía los campos listos para la siega. Imaginaba a todos los samaritanos que salían de la ciudad buscándolo como espigas de trigo maduras listas para cosechar. Era el momento de aprovechar los efectos del testimonio de la mujer. Y si se paraba el trabajo, se perdía la cosecha. ¿Por qué? Porque una persona a la que le hablaste de Cristo, le hablaste del pecado o recibió a Jesucristo, si no la seguís, si no la acompañás, si no la saludás cuando entre a la iglesia, al tercer día se va, o al cuarto o al quinto, y después, olvídate. Y cuando llegues al cielo te va a decir, che, ¿qué hiciste con ese que te dejé ahí presentado para que le hables? No sé. Ese no es el camino. Esto nos enseña que hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Dios te da, porque puede no volver nunca. Y esa persona, si no vuelve nunca, es una carga para vos. 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Maravilloso. Era una pasadita por Samaria. Terminó siendo 2 días. Y en esos 2 días predicó hasta las piedras. Vinieron al agua viva, bebieron del agua viva. La única condición era tener sed. Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua viva fue y es actualmente ofrecida para cualquiera, pero la única condición es tener sed. Y en aquella ocasión fueron muchos los samaritanos que vinieron a Jesús y bebieron. Y acá hay un tema que también es importante. Hay muchos jóvenes que pueden tener padres extraordinarios, tremendos cristianos, ¿sí? Y que, bueno, por medio de la influencia de los padres llegan a conocer a Cristo. Viven según el ejemplo de los padres, pero si ese joven no tiene un contacto personal con Cristo mismo, si ese joven no tiene un contacto personal con Cristo, seguramente en algún momento la influencia de los padres se va a terminar y lo veremos tropezando, cayendo. Entonces, le tenemos que hablar a nuestros hijos, sí, pero tenemos que impulsarlos a que tengan ese encuentro personal que les permita beber el agua de vida eterna. Vemos que esto fue lo que sucedió con los samaritanos, que manifestaron que no creían solo por lo que ella les había dicho, sino porque ellos mismos habían oído personalmente a Jesús conociéndolo como el Salvador del mundo. Cuando vos predicás, esa persona cree, pero después tiene que profundizar su relación. Y vos tenés que acompañarlo. Porque para eso somos una iglesia, y una iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo tiene partes. Es tan importante los pelos que yo no tengo como las uñas que sí tengo. Pero la iglesia tiene que estar completa. Eso fue un chiste. La iglesia es un cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos un dedo lastimado, tenemos que ir a ver qué le pasa al dedo y tratar de ayudarlo.
Ahora el segundo título que se presenta es que Jesús sanó al hijo de un noble en Capernaú. Si miramos y volvemos al planito, después de haber estado 2 días en Samaria, salió de allí y se fue hasta Galilea. Siguió para arriba. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. A ver, ¿viste que hay un dicho que dice que no somos profetas en nuestra tierra? Bueno, a Jesús en Galilea no lo quería nadie. ¿Sí? Habían visto los milagros, habían visto todo, pero no lo querían. Juan, el que escribe, sigue presentando datos geográficos al narrar este incidente, porque salió de Samaria, se dirigió a Galilea, y muchos galileos creyeron en él porque lo habían visto. Pero muchos también no creyeron en él, los que no habían observado. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan de las bodas? Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Acá tenemos a un padre que ejerció fe a favor de su hijo. Y el chico se sanó. Debemos asegurarnos que nuestro propio hijo tenga un contacto personal con Jesucristo. Porque aunque se haya sanado, si él no tiene un contacto con Jesucristo, lo esencial habría sido que el Padre trajera al Hijo a Jesucristo. Tenemos el derecho de esperar que nuestros seres queridos lleguen a conocer a Cristo. Y debemos ejercer nuestra propia influencia sobre la vida de otros. Debemos ser testigos ante nuestros seres queridos. Debemos revelar a Jesús en su propia vida, que tengan fe viva en Cristo y que ésta se convierta en una experiencia que funcione en la práctica de la vida. Por eso le dije que eso era importante, lo anterior. Si los chicos no tienen un encuentro con Cristo, por más que nos hayan visto a nosotros, no va a ser tan fácil. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo y se fue. Este hombre protestó, se fue protestando porque no buscaba la señal, el milagro, el prodigio. Él quería que su hijo fuera sanado. Esto era lo único que le interesaba. Entonces respondió a la fe de este hombre y sanó al muchacho. Y así ocurrió un milagro maravilloso. Pero fue una lástima porque el pibe no estuvo en la presencia de Cristo. Lo que era realmente importante es que el chico hubiera estado en la presencia de Cristo y fuera sanado por Cristo, ahí, en el momento. Que tenga un encuentro con Cristo. La mujer samaritana, que había sido una mujer mala, trajo a los hombres de la ciudad para que estos se encontraran cara a cara con el Señor Jesucristo. Pero en cambio este hombre no vino con el hijo, vino él. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas buenas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este es el segundo milagro de Jesús, la segunda señal. Esto habría ocurrido alrededor de las 7 de la noche y el padre esperaba que toda la familia conociera a Cristo. Cada uno de ellos tendría que ejercer una fe personal, pero este hombre había ejercido una influencia en ellos para conducirlos a Cristo. Lo que Cristo hace en la vida tuya, en la mía y en la de todos, tiene que influenciar en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo.
Pero nuestros amigos y compañeros de trabajo y nuestros familiares tienen que tener un encuentro con Cristo. Este fue el segundo milagro que hizo Jesús. El primero fue el de el agua convertida en vino. Y Juan la llama señales para referirse a los milagros. Hay que reconocer nuestra condición personal y aceptar que la obra de la redención de Jesús en la cruz a nuestro favor, ocupando nuestro lugar para recibir el perdón y la vida eterna. Si no lo reconocemos, no hay milagro que pueda valer. Nadie sabe si ese noble realmente fue salvo. Por ahí lo vamos a encontrar allá en el cielo. Por ahí no. Porque lo único que tuvo fue una señal y no un encuentro de su familia con Cristo. ¿Qué hora es? 8:01. Vamos mejorando. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. Familiar o mi hijo, ¿cómo puedo yo ayudarlo para acercarse a Cristo? ¿Cómo podés hacer para ayudarlo? Bueno, lo primero y principal que tendrías que hacer, aparte de hablarle, es orar por él. Dios quiere que nos comuniquemos con él. Dios quiere que estemos en contacto con él. Y la oración de una madre es muy poderosa. Y la oración de una madre puede hacer que cualquiera se convierta. ¿Sí? Que cualquiera de nuestros hijos se convierta. Entonces, hablale, orá por él y esperá. Vas a ver que un día la situación que vos pensabas que era imposible se torna imposible. Y por ahí lo vas a tener sentado por acá, escuchando la palabra. Si vos no tenés fe en eso, no sirve. ¿Sabes cómo se ora? Se ora con un concepto particular que muchas veces no la tenemos en cuenta. Si yo quiero que mi hijo venga acá, yo lo doy por hecho. Señor, te doy gracias porque a mi hijo lo vas a traer acá conmigo. Había un señor, un pastor en Inglaterra, hace como 300 años atrás, que se llamaba Müller. Había sido borracho, había estado viviendo en la calle y un día se convirtió a Cristo. Entonces, como él había sido un chico muy maltratado, ¿qué hizo? Armó un orfanato. Llegó a tener 10.000 chicos. Y una mañana vienen y le dicen, Don Müller, pastor, no tenemos comida para los chicos. Bueno, júntenlos en el comedor. Los hizo sentar a los 10.000 en el comedor y les dijo, platos vacíos, y le dijo, vamos a orar por la comida que vamos a tener en los platos. Y ya lo daban por loco. El tipo los hizo agarrarse de la mano y empezó a orar. Señor, te damos gracias por la comida que tenemos en el plato, que vos nos diste, que vos nos trajiste, y que nos vas a llenar el estómago con ella. Suena el timbre o le golpean. Era el panadero del rey que se le había quemado el pan y le dejaba pan que alcanzó para todos los chicos. Suena de nuevo el timbre y se le había roto la rueda a un carro de un lechero. Y el lechero le dijo, antes de que se me pudra la leche, les dejo toda la leche. Comieron y bebieron. Pero el tipo no dijo, que se haga tu voluntad, te pido, Señor. Le dijo, te damos gracias por lo que nos vas a dar para comer. ¿Entendiste? Entonces vos tenés que agarrar y decirle al Señor, Señor, te doy gracias porque vos vas a traer a mi hijo acá. Para la gloria tuya, para que te glorifiques en él. Amén. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, lean el capítulo 5. ¿Les entienden todo? ¿Lo entienden todo más o menos? ¿Se dan cuenta que la palabra es viva y eficaz, cortante como una espada? Y que esto es apenas un pasaje, un plumazo, porque podríamos estar horas hablando de un capítulo, días hablando de un capítulo. Podríamos sacarle 25.000 millones de cosas más. Eso se los dejo para ustedes, porque ustedes
Con esta base pueden seguir y seguir y seguir y encontrando revelación y cada vez más revelación. ¿Mm? Bueno, ¿quién va a orar? Yo no puedo. Tengo la boca pastosa. ¿Vos? Señor, gracias por este momento que nos das con Daniel. Gracias por poner palabra en él, por refrescar tus señales, tus milagros, Señor, de parte de Juan hacia nosotros. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Salvador, y poder estar presente aquí, Señor, y escuchar estas palabras que nos llenan el alma, Señor, y el corazón. Te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares, que estemos en paz. Bendecimos a Daniel y a todos nuestros hermanos que están presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les voy a dar un trabajito.